Cabe señalar que este tipo de instituciones de dudosa seriedad son como el tablero de un juego o el escenario de una representación teatral, en donde unos se apuestan en el papel de maestros, otros en el de alumnos, y cada uno encuentra una felicidad o satisfacción al desempeñar su rol. Quienes están al frente de todo esto se dicen conocedores de las ciencias y tradiciones. Algunos de ellos en su interior saben perfectamente que son charlatanes o que ofrecen algo que en el fondo desconocen, y en el peor de los casos, hay quienes creen que lo que dicen es verdad. Y aún para sus adentros, sienten que con su supuesto poder o facultades psíquicas pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente o conducir a lo que ellos definen como una salvación interior, término siempre polémico. Por otra parte, cabe señalar que en ningún momento ponemos en tela de juicio la posibilidad de que existan personas con facultades extraordinarias y que lleguen a conseguir curaciones reales, y que sean gentes que obren de buena fe, posiblemente sin afán de enriquecerse o ser populares, pero el ser humano está conformado por muchas cosas que van más allá de la simple salud física, por lo que necesita trabajar consigo mismo, modificando conductas, tratando de encontrar una plenitud y una razón más allá de sí para tener actos renovados y de naturaleza distinta en su vida, y limpiar en un nivel interno eso que provocó en determinado momento un padecimiento corporal. Si no se trabaja internamente, lo más probable es que en poco tiempo el cuerpo recién aliviado se debilite y tenga nuevas manifestaciones de enfermedad, y entonces nos preguntaremos si de veras hubo una curación. No nos conocemos a nosotros mismos y pretendemos conocer a Dios y el universo, y apenas si sabemos lo que pasa con nuestros deseos y caprichos. Señal sin duda de lo poco que sabemos de nosotros mismos. Todo es vida en nuestro interior. Ahí está todo lo que puedas imaginar. Es más propósito poner orden en uno mismo y rectificar nuestras acciones ordinarias que estar ordenando a los demás y delegando a otros la responsabilidad que nuestros actos implican. Nos quejamos de lo que nos pasa y odiamos a quienes creemos que son los culpables de todas nuestras desdichas, llegando a intentar emplear los de por sí ya desvirtuados conocimientos antiguos antes mencionados, pero ahora encaminados a otra de sus variantes modernas: la búsqueda de venganza o dar la revancha a esos que vemos como nuestros enemigos y atacantes, sin darnos cuenta de que en verdad nadie es culpable ni responsable de nuestra propia vida, salvo uno mismo. Nosotros hacemos o provocamos todo lo que pasa en nuestro mundo. Pero es necesario un despertar de la conciencia y el entendimiento para comprender esto de manera completa y poderlo reflejar en nuestra vida diaria. Por otro lado, dentro del medio social y cultural en el que nos desenvolvemos actualmente, otra postural que asume la gente como una salida fácil y que no es más que una reacción natural hacia la charlatanería y hacia todo ese contexto artificial, superficial y vano alrededor del cual giran hoy en día tanto la astrología o las cartas como cualquier otro estudio de esta naturaleza, es la de un escepticismo total y completo. La negación absoluta de cualquier carácter serio y susceptible de ser reconocido como real que puedan tener las ciencias ahora tratadas. Frases como: estoy seguro de que todo esto es pura mentira. Solamente se trata de cuentos que ha llegado a creer la gente ignorante. También son particularmente escuchadas en nuestro entorno. Y bien, tratemos de creer que tienen razón y que lo que dicen es cierto. Pero entonces vendrá a nuestra mente el lógico cuestionamiento acerca de cómo es posible que una mentira y un fraude de este tipo haya logrado perdurar a través del tiempo. Y no solo durante los últimos siglos, sino por el devenir de miles de años. Y que haya tenido manifestaciones diferentes y simultáneas a todo lo largo y ancho de la Tierra, bajo diferentes nombres y usanzas. ¿No será en este caso una salida fácil que ayude a evadir y querer ignorar o negar el sentido de algo que nos produce dudas y nos podría abrir puertas que no estamos seguros de querer traspasar? ¿Mundos en los cuales no queremos aventurarnos para no dejar nuestras comodidades o simplemente nuestro viejo estilo de vida, que al mismo tiempo que lo odiamos, nos reconfortamos en él?
Así como podemos cambiar de un lugar a otro en el espacio exterior, así también podemos cambiar en nuestro mundo interno, donde cualquier realidad es posible, porque en el espacio de nuestro ser hay muchas moradas, y nosotros solo vivimos en la parte más superficial de nuestro ser interno. Pero para lograr esta hazaña se necesita conciencia, voluntad y atención, con lo cual podemos dirigir las fuerzas creadoras que surgen desde el vacío para plasmarse en el mundo de la manifestación, donde todo cobra vida y lo más simple y cotidiano nos parece inmensamente hermoso y maravilloso, al conseguir la capacidad de apreciar a un mundo nuevo que nace y muere perpetuamente, cosa que se logra con el estudio serio de uno mismo, de nuestra propia vida. Los medios a través de los cuales podemos obtener conciencia y voluntad se encuentran al alcance de la mano, pero como estamos dormidos y no somos conscientes, no nos damos cuenta que con tan solo desear con todo el corazón y un poco de suerte, podemos encontrar el sentido amplio y profundo que buscamos en las ciencias de la tradición. Volver nuestro rostro hacia este aspecto de las ciencias sagradas es como retornar a nuestra morada, el jardín del paraíso terrenal de donde hemos salido solo ilusoriamente.